Buenas tardes a todos. Nuestro podcast está realizado por Jocelyn Arrarte, Ricardo Chávez, Jocelyn García y Fernando Gómez. El podcast será sobre el problema que tenemos en los hospitales de Guatemala debido a la pandemia que estamos viviendo hasta la fecha. Ningún país estaba listo para una pandemia de tal magnitud, pero Guatemala, debido a su ineficiencia en los sistemas de salud a lo largo de los años, nos ha afectado significativamente. En la Constitución de la República se establece el derecho de todos los ciudadanos al seguro social. Sin embargo, la cobertura por el ICS es del 17.5%, dato que nos confirma que menos de la mitad de la población es atendida. Y esto lo que hace es un sistema de salud muy bajo. Los centros de los hospitales más afectados son los públicos, ya que es donde gran parte de la población de Guatemala recurre. Sin embargo, estos centros de salud no logran atender a todas las personas, ya que no cuentan con los fondos, insumos y personal suficientes para dar sus servicios. Esta situación de la pandemia nos enseña lo ineficiente que se encuentra el sector público, lo que nos da el derecho como pueblo de pedir la toma de medidas para mejorar, ya que de no hacerlo, el sector de salud pública puede ser cada vez peor. Hasta la fecha, los hospitales públicos están colapsados debido a que el número de casos sigue subiendo, la falta de insumos y la poca colaboración que el gobierno está dando por nosotros. Nuestra intención de este podcast es informar y hacer conciencia de lo que nuestro país está viviendo, lo difícil que está siendo para las personas sin los suficientes recursos y sobre cómo un país con deficiencia económica está combatiendo el virus. Lo más importante que podemos hacer como pueblo es cuidarnos entre nosotros mismos, siguiendo las medidas higiénicas que se nos han dado para evitar que el número de casos siga subiendo y que los hospitales se sigan colapsando cada vez más. Es decepcionante ver cómo los doctores y asistencia están dando su vida sin ninguna ayuda económica, algunos muriendo por salvar a los demás, y peor aún, ver las condiciones en las que los pacientes se encuentran, con una alimentación bastante pobre, durmiendo en el piso, siendo ellos los que más atención necesitan. Y esto siendo culpa únicamente del gobierno y la falta de empatía que nos perjudica totalmente. Hace mucho tiempo, en Guatemala, existe una incertidumbre muy grande al momento de hablar de salud. En el siguiente audio daremos a conocer algunos de los puntos más importantes del por qué Guatemala se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Centroamérica y cuáles serán probablemente las consecuencias en un futuro. A nosotros como pueblo nos tocará afrontar debido a los mediocres gobernantes que hemos tenido, a la corrupción que se ha generado dentro de los mismos. Hemos escuchado, tal vez leído o incluso investigado sobre qué está pasando con el coronavirus. Es cierto, en algunos países se encuentra información, pero ¿y en Guatemala? Al momento de comenzar una búsqueda en fuentes confiables que hablen sobre lo que está pasando en Guatemala, ¿a dónde podemos acudir? Al canal de gobierno, noticieros, periódicos amarillistas, que muchas veces no nos brinden lo que estamos buscando o solo nos digan lo que les conviene que sepamos. La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y asesorar a los países y las personas sobre la medida para proteger la salud y prevenir la propagación del brote. Como podemos observar que los problemas hospitalarios de Guatemala por el COVID-19 es por falta de personal médico debido a los aumentos contagiados por el COVID-19.
ya que nosotros como personas no somos diligentes en guardarnos y tener las medidas necesarias para no contagiarnos. Aunque el gobierno ponga las medidas necesarias para prevenir la situación, no tenemos la suficiente cultura para poderlo sobrellevar. El sistema de salud en Guatemala no tiene la confianza a la gente y con buena razón, además del problema del agua, la baja cobertura de hospitales, su mal funcionamiento y la mala medicina hacen que Guatemala no pueda encargarse de una pandemia tan contagiosa como la del COVID-19. El Congreso otorgó 100 millones de quetzales al Ministerio de Salud para crear más laboratorios para realizar pruebas de COVID-19 en la red de hospitales públicos. Solo hay 5 hospitales regionales con 96 camas en total para ciudadanos intensivos. Aproximadamente 5.65 por cada millón de personas. Para una comparación, El Salvador tiene 16.67 camas para cada millón. Además, solo hay 56 respiratorios en todo el país. No hay números claros de cuántas pruebas de COVID-19 se han realizado hasta la fecha, pero según comunicados presidenciales, se sabe que cada día se efectúan muy pocas para el número de habitantes en Guatemala. Debido a la falta de equipo de protección, el ingreso de los médicos al servicio suele retrasarse, debido a comenzar a las 8 horas, pero a veces empiezan 2 horas después, mientras se consiguen los implementos para que puedan entrar seguros al área en la que se encuentran los enfermos. También necesitan mascarillas N95 certificadas, equipo de protección que cubra todo el cuerpo, mascarillas de protección personal, guantes y lentes. También dicen que se deben de cambiar cada 4 horas, pero debido a que no hay las mascarillas faciales y los lentes, los están limpiando y volviéndolos a usar. Las acciones que vamos a ver durante la semana es la optimización de la red hospitalaria. Es por todo sabido al colapso en los servicios urgentes, ya era histórico. Sin embargo, esta epidemia nos ha venido a mostrar mucho más de las debilidades de la red de los servicios. Por tal motivo, estamos fortaleciéndolos con los insumos necesarios para que la respuesta sea lo más adecuada posible, tanto en beneficio de los servidores públicos como médicos y personal paramédico, como a los pacientes mismos. También es el fortalecimiento y regionalización de la red de los laboratorios con la finalidad que se tenga una respuesta rápida y precisa del diagnóstico. Y finalmente, como principal, es la atención primaria de salud con el fortalecimiento del primario y segundo y nivel de salud, y esto se refiere a los centros y puestos de salud para la atención comunitaria principal. Está recomendable que hay colapsos en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué acciones van a tomar y cómo van a lograr contener la propagación que se registra en las últimas semanas? El colapso de los servicios era una guerra avisada, era lo que se esperaba. No solo a Guatemala le ha sucedido, en la mayoría de países como los nuestros, esto se ha dado. Los servicios de salud ya no se dan abasto con la cantidad de pacientes que normalmente se daban y ahora con la pandemia esto empeoró. Atribuyen al colapso en el sistema de salud pública el incremento de casos de personas fallecidas. Definitivamente nuestros hospitales ya habían llenado su capacidad antes de la presencia del primer caso de coronavirus en el país. Ya todos lo sabíamos que los hospitales estaban rebasando su capacidad y esto vino a evidenciar mucho más este problema. Sin embargo, hay otras cosas a notar, que ahora vamos a contar con una serie de hospitales específicamente para el COVID-19. Algunos se han instalado con el de Zacapa, Quetzaltenango, Villanueva y Parque de la Industria, y su interacción principal es tratar de descongestionar esa carga que está teniendo los hospitales nacionales. Se ha llegado a concluir que el panorama para Guatemala frente a la crisis del COVID-19 no es alentador. Nuestro éxito para enfrentar esta pandemia dependerá de la capacidad del gobierno de implementar medidas de emergencia y contención. Está comprobado que el sistema de salud guatemalteco vive en una permanente crisis provocada por las faltas de recursos, el saqueo permanente del presupuesto del Estado y la falta de capacidades para diseñar e implementar políticas públicas que atiendan eficientemente las necesidades de salud de la población. Debemos hacer conciencia que nuestro sistema de salud no tiene la capacidad de enfrentar esta emergencia. La crisis del COVID-19 colapsó en los sistemas de salud de Italia y España, países los cuales, según la Organización Mundial de la Salud, ocupaban los puestos 2 y 7 en el ranking de los mejores sistemas de salud del mundo. Guatemala ocupaba el puesto 78.
de 100 países. Guatemala se encuentra en territorio desconocido. El COVID-19 es mucho más que una crisis de salud. Al poner a prueba a cada uno de los países que toca la enfermedad por COVID-19, tiene el potencial de crear crisis social, económica y políticas devastadoras que dejarán profundas cicatrices. Guatemala enfrenta serios desafíos para generar empleo formal. Cada día las personas pierden sus trabajos e ingresos, sin forma de saber cuándo volverán a la normalidad. Muchas de las comunidades se encuentran en estado irreconocible. Decenas de las ciudades más grandes del mundo se encuentran desiertas porque las personas se quedan dentro de sus hogares, ya sea por elección o por orden de su gobierno. En todo el mundo, las tiendas, teatros, ciudades, restaurantes y bares se encuentran cerrados. Guatemala no se cuenta con mecanismos suficientes para facilitar la coordinación institucional entre las entidades responsables de ejecutar el gasto social, ni con un patrón único de beneficiarios que registre a los usuarios de los programas sociales. Debemos ser conscientes con las personas que son más vulnerables en estos momentos. Recordemos las palabras que nos brinda la OMS a nosotros los jóvenes. Organización Mundial de la Salud nos dice: no son invencibles. El virus los puede poner en el hospital por semanas o incluso matarlos, dijo en una rueda de prensa Tedros Adhanom. Los estudios demuestran que una persona joven tiene las defensas más altas que una persona mayor. Y si nos enfocamos en el mensaje que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, sabemos que nuestros seres queridos mayores y las personas de edad igual tienen más riesgo de sufrir el virus de manera severa e incluso mayor probabilidad de fallecer. Por lo cual, por más que nos cueste creer en nuestro gobierno, debemos cumplir a cabalidad las indicaciones que éste nos imponga, sobre todo las indicaciones más importantes, como lo es el distanciamiento social, las disposiciones como lo es el toque de queda. De una u otra manera, ayudan a que este virus se propague de una menor manera. Finalizando, quisiera citar las palabras de un filósofo como lo es el gran Merli, que nos dice: que la vida sea absurda no implica que debamos caer en una profunda apatía. Si quieres ser feliz, no bases tu felicidad en unos principios tan frágiles como el de la suerte. El problema es pensar que la suerte dura para siempre. Gracias a lo que nos dice el filósofo Merli, podemos generar una idea y sacar las conclusiones sobre ser unas personas conscientes con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. Debemos protegernos, recordando que esto es algo nuevo para cada ser humano que lo estamos viviendo en estos momentos. Y nadie está libre de contraer el virus. El verdadero virus en estos momentos nos damos cuenta que es la indiferencia y la falta de empatía. No debemos velar únicamente por nuestra persona. Nos debemos unir como país para lograr salir adelante de esta crisis que apenas está comenzando.
No podemos pretender que un gobierno nos proteja sin nosotros poner de nuestra parte. Y bueno, esperamos que con esta información puedan tener más claro lo que estamos viviendo en la actualidad, que puedan informar a los demás la realidad de nuestro país, que la gente se tome real esta situación, que aún hasta la fecha algunos aún piensan que esto es solo un plan, una mentira, cuando ellos mismos pueden salir perjudicados totalmente, y no solo ellos, sus seres queridos también. Si nos unimos, podemos salir adelante lo más rápido posible. Todos estamos vulnerables ante esta enfermedad. No nos queda más que decir que gracias y esperamos que les haya gustado.